La semana pasada nos quedamos en cuál fue el momento en el que se pacificó, por así decirlo, y nace el virreinato del Perú. Pero hoy seguimos con mi invitado de lujo, Rafael Aita, y vamos a hablar de la independencia del Perú. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. Familia Lupercos, seguimos con mi compadre Rafael, hermano. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación y porque sé que es una putiza para ti. Déjame les digo, él vino para un evento en Ciudad de México y le dije, oye, estaría chingón que le caigas a Monterrey. Sí, yo lo hago. Pero sería volar el mismo día y regresarme a Ciudad de México y grabar el mismo día. Dije, güey, seguro. Y se la está rifando como un campeón, carnal, de veras. Gracias, güey, gracias. Oye, eres yo un dije, capo, pero si soy fan, ¿cómo no voy a ver? No, hermano, no, yo Sí. soy fan. Yo soy fan. Ya está. Soy más fan, carajo. No, yo soy más fan que tú. Primero les recomendé este libro, Los Incas Hispanos, y ahora vamos a tener Los Incas Católicos, que si podemos dar así de un minutito, porque dices que este libro es como la continuación de este. Porque precisamente parte de donde habíamos terminado en el último programa. La llegada del Inca a Lima. La llegada del Inca a Lima, el matrimonio de la princesa Inca, la alianza hispano-inca, y con estos matrimonios, Carlos I de España reconoce a la nobleza inca con la cédula de honores, otorgándoles títulos nobiliarios, el marquesado de Oropesa, otorgándoles escudos de armas, privilegios, beneficios que mantengan una corte, y por lo tanto, estos descendientes incas, que fueron aliados de España y con los que trazaron esta alianza con los incas de Vilcabamba, vivieron como nobles durante 300 años de virreinato. También se aventaron 300 años de virreinato. Y además tenían formación en el Colegio de Nobles San Francisco de Borja, por lo tanto hablaban español, quechua, latín, escribían crónicas, montaban a caballo, les gustaba la música barroca y fueron católicos. Es más, dentro de estos cuadros que estaba hablando, aparece un inca noble con el estandarte del rey en la mano derecha y se describe como inca caballero católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos. ¿No? Entonces, claro, es una visión alejada de lo que se nos suele contar, de que fueron masacrados y humillados, porque en esta alianza supieron jugar bien sus cartas, acomodarse al sistema, integrarse con las casas nobles y mantener un poder real a través de los cabildos de indios, del alferazgo real del Inca, eran alcaldes mayor de Cusco, o sea, presidían tribunales, tenían puestos de poder y eran los que articulaban la política en los Andes. Que creo que esa misma estrategia empezó primero con Cortés aquí en México, Tenochtitlan, que era, somos muy poquitos españoles para gobernar un territorio tan grande. Entonces tenemos que apoyarnos con locales y aquí vamos a poner obviamente a las familias, en este caso aquí de los tlatoanis, de los, por así decir, los reyes mexicas. Vamos a usar a estas mismas familias y los vamos a poner como una especie de gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Lo mismo se hace en el Perú, que es una manera también, no tiene suficiente gente, y también para que los mismos locales digan, bueno, pues este güey es de nosotros. O sea, es un indígena en el poder. Pero también hay algo más. ¿Por qué se aplicaba esta estrategia? Porque así era la política de España. Y aquí no voy a hablar de Castilla ni Extremadura. Voy a hablar de España en el sentido de que España era una monarquía compuesta. ¿Qué es una monarquía compuesta? Es un imperio de reinos. Los reinos de España tenían autonomía. Era el reino de Castilla y León, el reino de Navarra, el reino de Granada, el reino de Aragón. Eran reinos que se habían entrado en alianza a través de matrimonios, como el de los reyes católicos, pero que de cierta manera Fernando el Católico era rey de Aragón.
¿no? O sea, se mantenía era Fernando de Aragón. Se mantenía un estatus de reino que integraban una entidad a través de alianzas. Entonces, cuando al mismo tiempo estos reinos eran reinos compuestos dentro de sí, porque, digamos, Aragón involucraba a Cataluña, ¿no? Castilla era Castilla y León, y por lo tanto podían ir sumando reinos dentro de este organismo. De este reino, sí. ¿No? Entonces, así como era un reino, Aragón, después sumaron Nápoles, Sicilia, y después... Flandes también. Flandes. Filipinas. Bueno, pero Filipinas estaba integrado a Nueva España. Era junto a Nueva España. Era parte de Nueva España. ¿No? Entonces, Nueva España, el Perú. Okay. Eran reinos dentro de este gran paraguas, porque así había funcionado España desde antes. Y les funcionaba de puta madre. Y les funcionaba, era perfecto, ¿no? Porque había un balance de poder, los señores feudales eran como los curacas gobernaban. No era perfecto, porque si te tocaba un curaca hijo de puta, cagaste. Sí, sí. Entonces, muchos de los abusos que el día de hoy nosotros nos quejamos y decimos, sí, que el español maldito, había un curaca de por medio. Ok, o sea, sí hubo también peruanos involucrados. Pero muchas gracias. Amables, Hay muchachos que aman. Pero por supuesto, sí. De hecho, a ver, los que, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la mita minera, el que arrendaba la mano de obra era el curaca. Okay. ¿Tú crees que el español se iba a ir a 4.000 metros sobre el nivel del mar a buscar a jóvenes para...? ¡No! Ni en pedo. Le decía al curaca, oye, ¿cómo es? Consígueme morros. Ya, mira, toma estos, ¿cuánto gano yo? Ahora, los curacas tenían una cantidad asquerosa de plata. Ellos, a ver, está la famosa historia, por ejemplo, de Catalina Huanca, que era la curaca de los Huancas, que se cuenta que cuando viajaba desde Huancayo a Lima, cada lugar por donde pasaba arrojaba monedas de plata. Porque ellos manejaban el comercio de la plata. Entonces, vivían de una manera tal vez excesiva incluso, pero vamos, no eran los pobrecitos humillados y explotados. De repente los que estaban debajo de ellos sí. Claro. Pero dependiendo también qué curaca te tocaba, ¿no? Si te tocaba uno pues más bondadoso, la pasabas mejor. Si te tocaba un desgraciado, la pasabas peor. Ahora, y también pasa actualmente, que si hay un cambio en el poder, obviamente va a haber un sector beneficiado y va a haber un sector afectado. Es imposible que todos digan, con este estamos chidos, ¿sí? Porque pasa en la actualidad en cualquier país. Entra un nuevo partido al poder y va a beneficiar a unos y otros van a decir, no valió mal. Entonces estoy seguro que, al igual que aquí en la Nueva España, en el Virreinato del Perú, había quienes decían, pues es que estamos bien. Por supuesto. Sí, porque a ellos les iba bien, tenían buenos puestos, buenos trabajos, y había otro sector que decía, no, estamos de la chingada. Así es. Hubo de los dos bandos, obviamente. Así es. Pero principalmente los que decían que estamos bien, es verdad que era una élite, pero era una élite que hacía que las cosas funcionen, ¿no? Tal vez a patadas y de una manera pues muy poco democrática, pero o nada democrática. Pero los indicadores eran muy, digamos, económicamente favorables, ¿no? Tanto el Perú como Nueva España eran riquísimos, incluso más ricos que la misma España. Entonces, sí, pues claro, depende también con la visión, cómo lo veas, pero dentro de todo, al menos la élite curaca y también la élite inca obtuvo mucho más beneficios y privilegios que, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Apaches, o comanches o lo que sea. Yo diría incluso que tenían todos los beneficios de la nobleza europea que se los otorga a Carlos V, excepto uno. No podían integrar el clero. Ah, caray. ¿Ni siquiera el clero bajo? No. Ok. Es que, perdóname estamos haciendo la comparativa del episodio pasado, pero al menos aquí en la Nueva España, te hablo yo a partir ya del siglo XVIII, que es donde voy leyendo ahorita, pero había... Sí, siglo XVIII, pues, compadre. Estamos en 1700. Sí, no. Perdóname. A partir de
Estamos, espérame, siglo XVII, 1650. No, está bien, ¿ah? En el Perú fue más o menos por el siglo XVIII también. A finales de 1600, principios de 1700. Ya había sacerdotes de origen indígena. Ya. Sí, pero solo les llamaban cura de indios. Claro. Pero no podían ser obispos o acá. O sea, eso tuvo los puestos altos sí eran para peninsulares. Eso tuvo una razón de ser que la voy a contar ahorita. Venga. Era lógico que no sean curas, porque tenías incas, curacas, que recién estaban en proceso de evangelización, que te hacían pagos a la tierra. Entonces, claro, lo metes de cura y ¿qué misa me va a celebrar, no? Entonces... Apenas está aprendiéndole. Apenas está aprendiendo. Pero ya cuando había pasado 150 años, y estamos hablando fines del siglo XVI, Carlos II dijo... No, pues ya pasó, tía. Estos ya son más católicos que nosotros. Y emite una cédula de equiparación donde les permite ingresar al clero e incluso, agárrate, ser ministros de la Inquisición. ¿No? Entonces, hasta ahí la cuestión iba genial. Oye, perfecto, qué bueno. ¿Cuál fue el problema? Cuando, poco tiempo después, 1700, muere Carlos II. Y muere sin descendencia y muere el último rey de los Habsburgo. Ahí es donde hay esta guerra entre... La de sucesión española. Entre los Habsburgo y los Borbones, que por el apellido del rey actual sabemos que la ganan los Borbones, que no eran españoles, eran franceses. Era Felipe V. Felipe V, que era el nieto de Luis XIV, el rey Sol, el Estado soy yo, ¿no? Que ahora me van a decir, no sabemos si dijo que el Estado soy yo. Ya... Era el absolutismo francés en su máximo esplendor. Entonces, venía así con una mentalidad centralista. Y las reformas borbónicas fueron centralistas. Ahora, entiendo que en Nueva España no afectó tanto como en el Perú. ¿Por qué? Entiendo que a Nueva España no lo dividieron. Se hicieron las intendencias, pero a partir de Carlos III. Claro. Ya. Sí, o sea, estamos hablando ya después de Felipe V, de ¿cómo se llama otro cabrón? El segundo Borbón, se me fue. Felipe V. Fernando VI. Fernando VI, gracias. Ya. Fueron más a partir de Carlos III. Sí. Pero entiendo que en Perú... Fue otra historia. Corrígeme los años, porque sí los desmadraron feo. En Perú nos me desmadraron feo. O sea, de entrada les quitan la zona del Potosí. Sí, pero esto fue para después todavía. Pero es la zona de las minas. No, pero por supuesto. Sí, o sea, me estás quitando un ingreso cabrón. Pero ahí voy. Ajá. Ahí voy. ¿Por qué? Primero, en 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada. ¿No? Entonces, automáticamente todo Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá forman su propio virreinato, cuando antes, por lo menos Panamá, Colombia y Ecuador habían sido Perú. Ahora eran Nueva Granada y Perú quedaba más chico, pero bueno, ya. Bueno, pero me estás quitando ingresos. Pero no tanto, Ajá. No es que había ahí una cuestión así, wow, ¿no? No, pero ya empieza como a calentar. Pero ¿no? se comienza, sí, ya comienza a fastidiar. Además, que las reformas borbónicas eran centralistas. Les quitaban poder a los curacas para centralizarlo en Lima. Obviamente, si vas a ser centralista, ya no puedes manejar desde Panamá hasta la Patagonia. Entonces necesitabas crear nuevos virreinatos, una de la mano de otra. Pero ya los curacas estaban así medios alterados. Encima que estaba esta cuestión que Carlos II les había permitido entrar al clero y Felipe V no ejecutaba eso en el Perú. Entonces también estaban ahí como que, oye, ya, ¿cuándo me dejas a mí? Esto me lo ha dado el rey. El Cabildo de Indios de Lima le escribe un memorial al rey diciendo, cumple lo que nos ha dado Carlos II. Y encima de eso, les expulsan a los jesuitas. También fue un causante para ustedes. Fue un causante porque los jesuitas eran los que formaban a los curacas y a los incas. Entonces les expulsan a sus formadores. Y recuerda que el matrimonio de la princesa inca había sido con el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola y el otro con el nieto de San Francisco de Borja. Y entonces ahí era un matrimonio jesuita a todas luces. Y por lo tanto, la amalgama que unía a los incas en el Perú con el régimen, el sistema español, eran los jesuitas. Y aparte que son los creadores del orgullo criollo, ¿estás de acuerdo? Sí.
que el jesuita empieza con esto de, a ver, sí, somos españoles porque pertenecemos a este reino de España, pero también somos americanos. Y precisamente la carta a los españoles americanos, que la escribe un peruano, que fue la que inspiró incluso a Miranda, Francisco de Miranda, la escribe Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que era jesuita, y que había tenido que salir del Perú cuando estudiaba en el seminario jesuita precisamente por este tema de la expulsión. Y él escribe la carta a los españoles americanos, que es la que, digamos, enciende esta chispa que derivaría en Francisco de Miranda, Simón Bolívar y todos los demás. Así que sí, influye bastante. Pero, lógicamente, el tema potente fue cuando crean el virreinato del Río de la Plata y la audiencia de Charcas, con las minas de Potosí, dejan de estar parte del Perú y pasan a ser parte del Río de la Plata. Y encima los que manejaban, había dicho, esta ruta de comercio eran los curacas. Y ahora La Plata ya no salía por Cusco, sino salía por Buenos Aires. Y le fregaban todo el negocio. Sí, también me estás jodiendo en tema de aduanas. El tema de aduanas, y ahora tengo otro puerto que me hace la competencia, y encima que no ha sido una cuestión puramente económica, como le encanta decir a mis amigos libertarios, que se rebelaron por La Plata. Tranquilo, viejo. Pero sí afecta. Afecta, pero también afecta que al curaca le pongas un corregidor al costado, afecta que le expulses a su formador, que era el que lo había educado en el Colegio San Francisco de Borja, ¿no? Afecta pues afecta que cuando el rey le diga que sí podía ser cura, ahora ya no te dejo que lo seas. Entonces va sumando. Y ahora también aquí en México pasó, creo que a partir de Fernando VI, insisto, más con Carlos III, pero que empezaron a hacer una manera de optimizar la recaudación de impuestos. Sí. Para combatir el tema de corrupción. Sí. Entonces quiero pensar que pasó lo mismo también en el Virreinato del Perú. También, sí. Que no solo me estás cortando ingresos legales, realmente me estás jodiendo mis ingresos ilegales. Claro. Que esos son los que duelen, güey. Sí, claro, sí. O sea, si me haces ganar menos de mi dinero que reporto a la hacienda pública, estás mal. Pero si me estás jodiendo mis moviditas por fuera, claro, que es donde realmente me beneficio, ahí es la parte de que ya no me está gustando este sistema de gobierno. Sí, ahora cruzaste una línea. Sí. Puedes hacer lo que quieras en Latinoamérica, pero no te metas con nuestra corrupción. Claro, exacto. Así es, ¿no? Ahora, todo esto va desencadenando en un descontento poblacional. Desencadena al final en la rebelión de José Gabriel Túpac Amaru, el Túpac Amaru II que hablábamos, en otro tipo de rebeliones como la de Juan Santos Atahualpa, Túpac Katari, etcétera, etcétera. Que hubo un siglo de rebeliones en los Andes precisamente a partir del 1700 por esta cuestión, principalmente a partir de las reformas borbónicas. Sin embargo, yo creo que lo que termina dinamitando todo fue la invasión de Napoleón a España, ¿no? Porque ahí colocan un rey en España que no era reconocido por los españoles, era un rey francés, ¿no? El famoso Pepe Botella, José Bonaparte. Napoleón pone a su hermano, ya. Y los españoles dicen que nos va a gobernar un francés, Nosotros hacemos nuestro propio gobierno. Comienzan a hacer juntas de gobierno en paralelo, que se terminaron reuniendo en las Cortes de Cádiz. En la Corte de Cádiz, que fue 812. Dos. Claro, la Constitución la sacan en 1812, ¿no? Porque entiendo que se reúnen desde el 810. En donde, curiosamente, había un descendiente inca, Dionisio Inca Yupanqui, participa de las Cortes de Cádiz. Entonces, para que vean pues que los incas estaban bien metidos, ¿no? En la política española. Antes había existido otro inca en la corte de Fernando VI, Juan Bustamante Inca, o sea, estaban bien relacionados, estaban representados o relacionados, o no es que perdieron el poder, incluso algunos dicen que lo aumentaron. Imaginemos cómo se sentiría alguien en América. Tú ves que en España hay un rey que no lo reconocen los españoles, y están haciendo su propia junta de gobierno. ¿Y qué hago yo acá? ¿Yo a quién pertenezco? Claro, yo le voy a rendir lealtad a ese rey. ¿Y a quién le voy a pagar impuestos? Claro. Y también me están haciendo que pague donativos para la guerra. Y digo, ¿de qué lado, güey?
Así es, ¿no? Sí, o sea, ¿la guerra con quién? Con Francia, pero no mi rey es francés. Claro. Sí, pero vamos a ponernos en contra. ¿Quiénes? Entonces, en 1809 se arma una junta en Quito. Que dicen, a semejanza de la junta que se ha armado en Sevilla, con el mismo derecho que ellos tienen, también hacemos nuestra junta nosotros. Lógicamente, a ver, en Sevilla, en Cádiz, están haciendo un gobierno en paralelo porque no obedecen al rey, que nosotros vamos a estar ahí obedeciendo, tampoco. Voy a hacer mi propia junta. Con juegos de azar y mujerzuelas. Sí eres friki, güey. Sí eres totalmente. Friki, sí, ya, voy a hacer un paréntesis ahora que Venga. me has dicho friki. Tú sabes que, no sé si tú te acordarás o algunos acá se acordarán, pero yo protagonicé un meme que se hizo más o menos viral en México. ¿A poco? ¿Cuál? Sí. Hace algunos años. A Perú, ya te había dicho, yo pertenezco al club de fans de Star Wars. Sí. Y para el estreno de temporada de Clone Wars, invitamos a Mario Filio. Claro. La voz de Obi-Wan Kenobi. Sí, y ya te había dicho, yo era Obi-Wan Kenobi. Me dejaba la barba y hacía cosplay. Entonces, cuando vino Mario Filio, él decía las palabras del famoso discurso de tú eras el elegido, tenías que destruir a los Sith. No unirte a ellos. Y no unirte a ellos. Y yo hacía la mímica, pero salía con la voz de Mario Filio al costado que estaba hablando. Nice. Hasta ahí perfecto. Hasta que una amiga, Anita Quicaño, de Onigiri TV, una página de YouTube que le dice en secreto, o sea, al oído, sin yo escuchar, ahora quiero que digas ese discurso, pero con la voz del rey Julien. Y cuando yo empiezo a hacer la mímica, Mario Filio comienza a decir, tú eras el elegido, Anakin. Tenía que destruir a los Sith, no unirte a su fuerza, menso. Que cambia totalmente el mensaje, ¿no? Y claro, a mí me agarra así a mitad de camino, ¿ya? Y esa parte la usaron para ponerla en el video de la película original. Hicieron un meme que decía cuando compras Star Wars en Temu. En Temu, claro. Ya lo ubicaron, ya se acuerdan. Sí, lo han visto. Qué cabrón, güey. Ese fue con mi video. Eras tú, entonces. Era yo. Mira, de lo que se viene enterando uno. Era yo. Que me hubiera encantado ver a Obi-Wan Kenobi bailándole. Quiero mover el bote. Me sirve, Tengo el video. sirve. Ya, te lo voy a pasar. Por favor. Obviamente, tengo grabado el video donde está Quiero mover el bote y está bailando. Tenía que haber. Ay, sí, hay foto y video. Bueno, se hace la junta, perdón. Regresando. En Quito. Regresando a Quito, se hace la junta. Se hace la junta en Buenos Aires, 1810, ¿no? La rebelión de mayo. Se hace la junta en Santiago y se comienzan a armar juntas que serían las protoindependencias, que son las que derivarían en los movimientos de independencia. Aquí tuvimos la de Valladolid, 1808. También que empiezan a ver cómo va a estar este pedo porque no me está gustando. Claro, y que era grito de independencia, pero viva el rey Fernando, ¿no? Ajá. Entonces era como que me independizo, pero gracias al rey. Sí, pero no. O sea, sí, pero no, ¿no? Sí. Y es que, bueno, aquí fue cambiando, ¿eh? A ver, hay todavía un debate sobre si Hidalgo dijo o no, que es nuestro prócer de la independencia, si dijo viva Fernando VII. Porque la única persona que se tiene una declaración es de Ignacio Allende en su juicio, y él no dijo que él gritara eso, y otros no, pues que sí lo dijo, y empieza el de que sí o sí no, queda para cada quien. Pero es un hecho que al menos aquí en Nueva España sí hubo muchos insurgentes, como se les llamó después, que originalmente decían, yo estoy apoyando a Fernando VII, y ya después dijeron, no, ya, o sea, independencia. O sea, al principio no se hablaba, no todos hablaban de independencia, sino chingue su madre Pepe Botellas. Claro. Esa era la primera, o sea, era contra los franceses. Bueno, tú sabes cuál fue el principal obstáculo de los insurgentes, ¿no? Hay varios, pero... El tráfico. Chiste, ok. Chiste chilango, bien. Bien. Y ahora, al menos entonces, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú se comienzan a armar estas juntas de gobierno, con la diferencia que en el Perú gobernaba Abascal como virrey. Ok. Y hay una frase de un famoso historiador peruano, Jorge Basadre, que dice, cuando España no tenía rey, el Perú encontró un rey en Abascal. Ok. Era querido en Perú. Más que querido, él el que mantuvo el orden. Ok.
O sea, es el que dijo, que junta de gobierno, que Pepe Botella, que las pelotas. Ok, somos españoles. Acá somos españoles, me obedecen toditos, y junta de gobierno, bala. Y manda el Ejército Real del Perú a Quito, a Santiago y a Chuquisaca, que es la parte de Bolivia que da para Argentina. Ok. En Madrid, en el Museo de América de Madrid, hay un cuadro que es la entrada del Ejército Real a la Plaza Mayor de Quito. Ok. Y que suena a un ejército de puros españoles. Que suena a eso suena. Suena un ejército de puros españoles, pero cuando detallan a las tropas, aparece el Real de Lima. Ok. Entonces, eran peruanos. Eran puros peruanos. Era el Ejército Real del Perú. No había un ejército español que vino al Perú. Eran peruanos que los organizó Abascal y les dijo, acá se me acaba el sus recreo. Chingadas juntas, ¿no? Sí. Se me acabó el recreo. Y apagó la junta en Quito, apagó la junta en Santiago, lo que se llama la Patria Vieja, termina ahí, y manda al Real del Perú por el Alto Perú, en donde entra en guerra con el ejército rioplatense en Chuquisaca y también les gana en Chuquisaca. Entonces acá dicen, acá no nos vamos a independizar con estos peruanos angurrientos, realistas, fanáticos, conservadores, que me vienen reventando las pelotas con su realismo, cuando yo quiero hacer de acá república, y hasta el día de hoy, pues los peruanos friegan y friegan. Entonces dijeron, hay que independizar al Perú desde afuera. Y ahí es donde entra José de San Martín. José de San Martín es su prócer. Es el que declara la independencia del Perú. Ok. Ahora, para esto he dado un salto hasta 1820. Porque en el camino, en España también había seguido su propia historia. Porque en España, para 1814, Fernando VII regresa. Sí, sí. Sea, ¿no? Ya se expulsa al invasor francés, regresa Fernando VII. Y lo primero que hace es mandar a la mierda a las reformas, ¿estás de acuerdo? A las reformas, las Cortes de Cádiz, sí, a los liberales. Todo su liberalismo a chingar a su madre. Cuando los liberales dijeron, ¡viva el rey! Nosotros te apoyamos. Ay, yo váyanse no. A la verga. Apoya a su abuela. Sí, los mandó al carajo. Patada en el culo y tu constitución al tacho de basura. ¿No? Ay, qué bonita tu constitución. Vamos a ponerla acá en el fridge. Pero tu servidor es absolutista. Y se acabó. Así es. Sexenio absolutista, 6 años de absolutismo de Fernando VII hasta 1820. En 1820 había ya un contingente importante de tropas de España listos para salir al Perú, para hacerle la guerra a San Martín. Bueno, San Martín en 1820 desembarca en Paracas. Cuando van a salir, estaban ahí en Sevilla listos para subirse al barco. Golpe militar en España. Rafael de Riego le hace un golpe a Fernando VII y lo hace juramentar sobre la Constitución de Cádiz, la PEPA. Y comienza el trienio liberal entre 1820 y 1823. Ahora, si nos ponemos a pensar en este ejército, algunos dicen que eran alrededor de 15,000 tropas, ¿no? Ponte entre 10,000 y 15,000. Vamos a ponerle 8 para vernos humildes. Ya, 8 para vernos humildes. Tú ves los números que manejaba el ejército de San Martín y de Bolívar en el Perú y no llegaban a los 6,000. Ok. Entonces, les pasaban por encima. Otro de esos cuestiones de la historia que cambian el destino, ¿no? Gracias a ese golpe, no vino este ejército no vino este ejército que hubiera impedido una independencia. Mínimo los hubiera obligado a retirarse a la sierra y buscar la guerra de guerrillas. O sea, hubiera frenado y ralentizado todo. Y difícil que la sierra, porque la sierra era más realista que la costa. Ok. ¿Por qué? Porque cuando en 1820 desembarca San Martín en Paracas, dice, bueno, voy a Lima. Y el virrey La Serna se da cuenta que no iba a poder defender Lima y se retira a Cusco. Y Cusco fue la capital del virreinato del Perú entre 1821 y 1824, Okay. donde el virrey fue recibido con honores, con un pasacalle.
Qué curioso, ¿no? Curioso sí, curioso no. No digo, históricamente, claro, Cusco tiene un valor muy indígena, ¿estamos de acuerdo? Muy inca. Muy inca. ¿Y qué eran los incas? Nobles, bueno, monárquicos. Ya. ¿Me entiendes? Ok, hay una predilección a la realeza, a la monarquía, a la corona. Ah, cabrón. Lógico. No lo había pensado así. A un inca que me vas a traer una república. Oye, ¿y eso con qué se come? ¿Y en qué quedan mis beneficios? ¿En qué queda mi título que me ha dado el rey? No me sirve una república. Claro, no me sirve una república. Que no me sirve. ¿El inca va a ser igual que el plebeyo? Ni de pedo. Ok. ¿Entiendes? Interesante. ¿No? Entonces, por eso es que todo el sur del Perú se mantuvo realista. Y cuando entra San Martín al Perú en 1821, proclama la independencia el 28 de julio. Okay. ¿No? Perú libre e independiente según la voluntad de los pueblos. Y ahí entra en debate precisamente lo que estamos hablando. ¿Cuál va a ser el sistema político del Perú? Acá San Martín se dio cuenta que no iba a funcionar una república. Uh-huh. Y coloca el tema debate. Incluso se abre una sociedad, la Sociedad Patriótica, para debatir el futuro del Perú, si iba a ser república o monarquía. E incluso San Martín manda una misión, la misión García Parocien, a Europa, a buscar a un príncipe, y agárrate, un príncipe europeo para el Perú. Bien. A ver, estamos haciendo la guerra. Queremos quitar al rey. Queremos quitar al rey y vamos a traer a... Vato, nos aventamos la misma mamada aquí, ¿eh? Se estaba buscando que algún Habsburgo quisiera venir. Maximiliano. Me imagino... No, Maximiliano fue después. Pero sí se estaba buscando, como estábamos pensando, a ver, está en contra de los Borgones. Claro. Tráete un Habsburgo, que era como la contra. Sí. Y si no acepta ninguno, pues ya vemos. Y luego entra lo de que Iturbide dice, pues yo me hago emperador. Esa es otra historia. Sí. Pero también se pensó, y hubo una junta que dijo, vamos buscando un europeo que venga a gobernarnos. Que no es cambiar a mocos por babas. Exactamente. No, o sea, ya, ¿para qué haces todo esto desde un inicio? Ahora, no sé qué excusa dijeron allá. Aquí se manejó la de, pues mínimo son gente que ha sido educada toda su vida para gobernar. Sí. Así que dices, pues es un güey que ya mínimo le enseñaron desde niño, tú un día vas a ser rey, entonces te vamos enseñando cómo está el pedo, o te vas a casar con alguien que tiene un ducado, un marquesado, etcétera. ¿Qué medio se las compro? Porque si me dices a mí, Franco, a partir de ahora tú eres el presidente de México, al Chile yo no sé ni dónde se paga la luz, güey. Claro. Sí, o sea, yo no te voy a servir. Mejor alguien que haya sido educado en eso, medio se las compro. Ya, pero acá te hago la pregunta que también me ha roto la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no, en vez de buscar un príncipe europeo, no buscaron al descendiente del Tlatoani? Y al conde de Montezuma. La he pensado. Que entiendo que hasta el... Mira, yo hace 15... El 12 de octubre he estado en España con el conde de Teruel Montezuma. Ok, sí, tú eres de los Miravalles, de esos de... Ya. ¿Por qué no lo buscaron ese tipo? Ahí te va, ¿por qué? Porque a lo mejor la gente de cierta zona diría, bueno, mis ancestros fueron gobernados por el ancestro de él. Uh-huh. Pero eso sería solamente para mexicas. ¿Qué pasa con los chalcas, mayas, chimecas, tlaxcaltecas? Claro. Los van a decir, a mí qué chingados, ese güey no me representa. Entonces no hay forma de tener uno que todos digan, bueno, este mínimo es de acá. Puede ser algo parecido sucedió en el Perú, porque desde la rebelión de Túpac Amaru se estaban peleando entre ellos quién era el descendiente inca. Uh-huh. Entonces porque eran un chingo de hermanos. Pues porque había... ¿no? Entonces, y más los bastardos y... Ya unos y otros reclamaban. Está cabrón. Sí, pues ya era más un lío entre ellos que ibas a desatar una nueva guerra civil. Sí. La cuestión es que San Martín se entrevista con Bolívar en Guayaquil. Tremendo junte, ¿no? Es como los Power Rangers y las Tortugas Ninja, güey. Sí. Es crossover. Sí, no mames. O sea, se saludaron como Schwarzenegger y Dillon. No tanto, ¿ah? ¿Ah, no? No fue un you son of a bitch. No, fue medio traumático. Ok. ¿Por qué? Porque San Martín quería que Guayaquil pase al Perú. O no pase. A ver, Guayaquil era puerto peruano. Uh-huh. Entonces, toda la élite, los burgueses y los comerciantes de Guayaquil querían ser Perú porque todos sus lazos comerciales los tenían con Perú. Entonces les convenía. Guayaquil se había independizado antes
y era su propia república independiente, pero vamos, era San Marino, pues, ¿no? Okay. Entonces iba a ser difícil que se quede solo, algunos se lo iba a comer. Y ellos preferían al Perú por estos lazos comerciales y San Martín también quería que se pasen al Perú. Y cuando desembarca San Martín en Guayaquil, lo recibe Bolívar diciéndole, bienvenida a tierras colombianas. Ah, bueno. Y San Martín... Ok, sí. Muy pasivo-agresivo el comentario. Muy pasivo-agresivo. Sí, o sea, pero desde que llegas te voy diciendo no va a ser de usted. Así es. Y aquí estoy con mi ejército. Bienvenido, pero es mío. Y sí, cagaste con tu idea. ¿Qué si no hubiéramos tenido al Barcelona jugando la Liga Peruana? ¿Qué cosa? El Barcelona de Guayaquil, obviamente. Sí, claro. No, y aparte, al menos el staff, cuando fuimos a hacer show a Guayaquil, regresaron enamorados de la ciudad. Es bien bonita. No, ellos dijeron que porque habían buenos culos. Entonces, okay, hay que ser honestos. También. Sí, no lo van a decir ellos, yo se los digo. También. Yo les dije, no venimos a eso. Entonces. No se querían regresar. ¿Qué tan pendejo? Los hubieras dejado ahí. Entonces, cuando es muy probable que Bolívar también le haya dicho tu proyecto monárquico para el Perú. De plano no. Lo haces un cucurucho. Te lo metes por el culo. Entonces San Martín, viendo que no iba a avanzar mucho y que el Perú no tenía mucho futuro republicano, como el tiempo le dio la razón, porque fue un caos la república en sus inicios, y tal vez hasta ahora, San Martín se va del Perú y deja una junta de gobierno que sufre un golpe de Estado. El primer golpe de Estado de la historia republicana, el motín de Balconcillo. Los militares se tumban a la junta de gobierno y le piden al Congreso, queremos un presidente ya. Okay. Que junta de gobierno, 3 huevones acá, nos quien manda, yo quiero un presidente. Y el Congreso elige a Ribagüero. Okay. Y Ribagüero, recordemos que todavía tenía todo el sur del Perú a manos del virrey La Serna. Y Ribagüero pierde todas las batallas y el ejército de La Serna avanza hasta las puertas de Lima. Entonces el Congreso dice, ok, este sujeto no sirve, vamos a vacarlo. Oh, mira, curiosidad, el Perú vacando presidentes desde sus inicios, sí. Desde tiempos inmemoriales. Mi favorito es el güey que lo iban a apresar. Esa me la contó Ricardo hablando huevadas, te mando un saludo, hermano. Sí. Me cuenta de un presidente que, no, pues, porque ustedes sí han metido a la cárcel presidentes. A todos. Que eso es cabroncísimo. A los últimos 20 años, todos están... Pero hubo ellos que no pudieron. Bueno, a ver, a PPK... No, porque el vato dijo, no, pues sí, está bien, te vamos a apresar. Chido, déjenme más recojo unas cosas aquí claro, en la oficina. Alan, no, Alan. Y el vato les dice, ahorita regreso. Sí, voy al segundo piso, sí. Hijo, no me llevan. Pues. Oye, a ver, paréntesis, ¿tú crees que Alan de verdad se haya hecho una desvivisión? Suena como una gran historia. Ajá. Pero también está la posibilidad de que alguien más dijo, no me conviene que abra la boca, mejor, ¡ay, se suicidó! Ah, ¿sabes? Ok, ya. Puede mira, ser. ¿Tú crees que no era él? O sea, que... Yo he conocido, la historia de Alan desde que tenía uso de razón, porque su primer gobierno fue en los 80s. Cuando entra Fujimori, lo persigue Alan. Alan se fuga del Perú. Dicen que vestido de mujer. Nice. Alan era un maestro del escapismo. Si hay una persona en el Perú que pudo haber fingido su muerte y estar ahorita en los Alpes dándose la gran vida, no mames, es Alan García. Okay. No digo que sea así, pero digo que es posible. Él es el único que podría hacerlo. Se aventó un Adolfo, ¿no? Sí. Okay. Y no lo digo yo, ¿ah? Hay una película, Alan no está muerto, me parece que es la... Alan por el mundo. Sí. Claro. ¿En dónde del Saludos, mundo? compadre. ¿Dónde del mundo está Alan García? Encuentra a Alan. Claro, es que incluso Jaime Bailey ha dicho que su esposa le dijo, no, que Alan está acá en una cabaña en los Alpes. Y sigue rondando esas historias tipo Elvis Presley, ¿no? Pero yo estoy seguro que si con alguien podrían ser reales, serían con él, porque el sujeto se escapaba de Palacio de Gobierno en moto, con un casco, nadie lo detectaba, no como el otro sonso de Pedro Castillo, que cuando hace su golpe de Estado para cerrar el Congreso, se
se escapa de Palacio de Gobierno en el auto presidencial. Bien, con un sombrero de este tamaño. Nadie sospechará que vengo aquí. Y entrando por la calle más transitada del centro de Lima. A lo mejor dijo, escóndete en plena vista, ¿no? O sea, el sujeto se quedó ahí en el tráfico atorado y la misma gente lo agarró. Sí, un güey que iba limpiando el vidrio. ¡Ajá, el presidente! Sí, no, aquí está. Él es, ¿no? Oye, si yo hubiera sido Pedro Castillo... Le compró una picafresa a un niño de la calle. Una chocoteja. Mira, si yo hubiera sido Pedro Castillo, hubiera buscado al primer sujeto que tenía en la puerta de Palacio, le ponía su sombrero, lo subía al auto presidencial y yo me iba en moto. Ahorita estaría acá junto a nosotros en México. Pero no creo. México no anda aceptando gente de otros países. Jamás, ¿no? Ay, cállate los hocico, Franco. Sí, yo lo dije. Bueno. Regresando San Martín. Regresando a San Martín. Y a la vacancia de presidente, el Congreso vaca a Ribagüero, primer presidente del Perú. Ribagüero dice las pelotas. Yo voy a hacer mi propio gobierno con juegos de azar y mujerzuelas. Bien. Se va a Trujillo, junta a sus 10 amigos y hace su congreso con 10 patas y desconoce el Congreso de Lima. Mientras que en Lima nombran al segundo presidente, Bernardo de Torre-Tagle, que ya estaba enemistado con el primer presidente. O sea, los dos primeros presidentes del Perú casi entran a una guerra civil. Que la chingada, ok. Y digo que casi entran a Todavía ni se consumaba la independencia. No. Ah, bueno. No, o sea, bueno, San Martín ya la había proclamado en 1821. Sí, pero una cosa es proclamar. Pero estos estaban ya peleando. O sea, y Ribagüero comienza a negociar con los españoles. Y dice, oigan, a ver, vengan, ustedes no eran tan malos. ¿Qué opinan si hacemos un gobierno en conjunto en contra de esos cargosos de Lima que ya me tienen hasta acá? Revoltosos de mierda. Revoltosos, limeños, pitucos. Pitucos. Vamos a deshacernos. Fresas para los de acá. Fresas. Vamos a deshacernos de estos fresas pitucos. Y España no era tan malo después de todo. Tenemos 300 años cotorreando juntos. Hay amistad. A ver, ¿qué independencia? Donde el primer presidente del Perú estaba negociando con los españoles. Con los güeyes que te vas a independizar. Para cargarse al segundo presidente del Perú. Bien. Entonces esa vaina estaba tan mal que ya el Congreso llama a Bolívar y dice, oye, ven para acá que nos estamos viendo bien al carajo. Y Bolívar desembarca en Lima y el Congreso le da poderes plenipotenciarios y se autodisuelve. Bolívar, tú encárgate, nos vamos a nuestra casa. Gracias. Se acabó. O sea, porque esto de las independencias es una vaina, la verdad. No está funcionando. Y Bolívar dijo, bueno, ahora todos van a ser colombianos. Casi. No, espérate. Lo primero que hizo Bolívar fue deshacerse de Ribagüero, que estaba jodiendo en Trujillo. Bien. Entonces dijo, no, ya que acá tú negociando con los españoles, chaucito. Eres un traidor, sí. Traidor, te voy a meter un tiro. Dijeron, oye, ¿cómo le vas a meter un tiro al primer presidente del Perú? Ya, está bien, sí, va a quedar mal para la historia. Lárgate del Perú. Exiliado a Panamá, si no recuerdo mal. Y cuando estaban en esas cuestiones, estaba el ejército de San Martín, que estaba en Lima y que nadie les había pagado desde que se fue San Martín, porque obviamente a quién carajo le importa el ejército de San Martín cuando no está San Martín. Entonces, tú no le vas a pagar a los empleados de la empresa de tu pata, ¿no? Si se va tu pata, jodas. Problema de él. Problema de él. Los otros que ya estaban más hambrientos que el Chavo del Ocho, dicen, oye, queremos comer. Regresemos con los españoles. Y toman Lima y se lo devuelven a los españoles. Ah, bueno. Ok. Los españoles regresaron a Lima como en su casa, como si nada hubiera pasado. Bolívar tiene que fugarse a Trujillo. Y en Lima, el segundo presidente del Perú, Bernardo de Torre-Tagle, no se va de Lima. Ok. Y se queda con los españoles. A negociar. A regresar al bando español. Ah, bueno. Y escribe una carta donde dice, ante el nefasto proyecto que es la patria, me declaro tan español como su majestad don Fernando.
El que era el segundo presidente. Segundo, ya, o sea, el primer presidente dijo, voy a negociar con españoles, y el segundo dijo, me reconozco más español. Ya, okay. Así de mal. Ok. Así de mal. Complicado el inicio, ¿eh? Todo mal. Literalmente todo mal. Peor no pudo haber sido la cosa. Y por lo tanto... Hasta que llegó... un tercer presidente. Hasta que eran los españoles. O sea, los españoles... tú ves hasta ahí y la independencia se iba al carajo. Sí. Y como que los peruanos no querían ser muy independientes, si te das cuenta. O sea, los dos primeros presidentes... No se les dieron muchas ganas de independizarse. Le guiñaban el ojo a los españoles. Y estamos hablando ya de 14 años de conflictos. Así es. O sea, que en esos 14 años hubo batallas, hubo escaramuzas, sí, hubo levantamientos. Que no fueron tan grandes. No fueron como en Venezuela, que fue una matanza. No, okay. Acá era... no eran grandes batallas. Ok. Las grandes batallas vinieron después, Junín y Ayacucho. Pero ¿qué es lo que pasó antes de Junín y Ayacucho? Los españoles la cagaron. O sea, todo iba muy bien para los españoles hasta que los españoles la cagaron. Okay. ¿Qué hicieron? Para 1823, Fernando VII regresa con los 100.000 hijos de San Luis y lo agarra del pescuezo a este militar que le había dado el golpe y lo descuartiza. Y acaba con todos los decretos que se habían dado en esos 3 años. Con todo lo que las juntas habían... No, las juntas no, Rafael de Riego. Ya. Porque era entre 1820 y 1823. Perfecto. Pero recordemos que en esos 3 años había asumido la Serna como virrey. Entonces, legalmente, la Serna ya no era virrey. Ok. ¿Me entiendes? Sí. ¿No? Porque había sido nombrado la Serna en 1820 precisamente, o en enero de 1821, y el rey anulaba todos los nombramientos y decretos. Entonces la Serna legalmente no era nadie. Y España envía una carta a todos sus reinos pidiendo que se restaure el absolutismo. Ok. Esto en el 24. 23. Esa carta la recibe un general en el Perú que se llamaba Pedro de Olañeta, que estaba en el Alto Perú. De la Nieta. De la Nieta, no. Olañeta. Olañeta. Pedro Olañeta. Ok. Tengo 12 años. Sí. Y Olañeta recibe esa carta y dice, hay que restaurar el absolutismo y este sujeto no es virrey, me levanto en armas. Y un general realista... ¿A nombre de quién se levantó en armas? De Fernando VII. Ok. En contra de la Serna que peleaba a favor de Fernando VII. Ok. Ya. Ok. Entonces, los dos le iban al mismo, pero se pelearon. Para entender. Los dos se pelearon bajo el grito ¡Viva el Rey! Ajá. O sea, cuando entraron a la batalla, los dos ejércitos se engancharon gritando ¡Viva el Rey! Fernando VII, sí. Bien. O sea, ya. ¿Qué cabrón? Sí. Imagínate ser primera línea. Vamos a matar a esos hijos de su puta madre en nombre de Fernando VII. Sí. Y luego escuchas, ¡viva Fernando VII! ¡Ah, chinga! Sí. Es como la escena de Los Simpsons donde dice por Homero, ¿no? Y el otro por Bart. No, y que traen la misma playera los pendejos. Es lo mismo. Sí. Oye, ya te imaginas que ahí la gran mayoría se retiró del ejército. Por lo mismo que tú dices, o sea, yo qué carajo. Le vamos al mismo, no mamen, sí. Me vamos al mismo. Para ese entonces, la Serna en Cusco estaba entre Bolívar, que estaba al norte, y Olañeta, que estaba al sur. O sea, estaba en un sándwich. Entonces dijo, bueno, me voy a pagar a el sur. Hay esta batalla en donde los dos gritaban ¡Viva el Rey! Para matarse. Y se queda solo Canterac en Junín y aprovecha Bolívar para atacarlo y ocurre la primera victoria patriota en la batalla de Junín. ¿La batalla de Junín? Junín. Junín. ¿Esto qué zona es, Pana? Porque no ubico bien. Norte de Cusco. Ok. Y bueno, en realidad se dio la victoria a pesar de Bolívar. Porque en verdad la caballería realista era muy buena. Y cuando no pueden con la caballería realista, y Bolívar da la orden de retirada. Pero alguien se da cuenta, me parece que fue Rasuri se da cuenta
que detrás de los españoles estaban los húsares del Perú, que eran también caballería, y que no habían entrado, estaban esperando una orden. Entonces se va donde los húsares del Perú y en vez de decirle retirada, dice, Bolívar les ha dicho que ataquen. ¡Ah, ya! Vamos, sí. Nos toca entrar a los putazos. Y los entraron por la retaguardia y los otros, ¡oh, qué fue! Oh, no, ¡pum! Los desbarataron. O sea, fue una genialidad de alguien más, ¿no? De Errázuriz. De Errázuriz. Y Bolívar dijo, ya, sí, no, fue la vida, cagamos. ¡No! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué? ¿Cómo? Lo desobedecimos, pero ganamos. y lo llama Errázuriz. Que sea la última vez, hijo de puta. Le dice eso. Le dice eso. Le dice, en cualquier otra situación te debería mandar a fusilar por desobediencia. Claro. Pero como hemos ganado gracias a ti... Sí, se aventó un Homero. Sí. Entonces se gana la batalla de Junín y y de ahí se gana la batalla de Ayacucho, que con la que ya se cierra, o sea, ya ahí la Serna claudica, la capitulación de Ayacucho, se retiran los españoles del Perú y ya se consolida la independencia. Ahora, cuando dices porque aquí en Nueva España era el ejército realista, pero el 90% de los miembros de ese ejército realista eran criollos e indígenas. Totalmente. Era lo mismo. Igual. Ok. Solo la oficialía era peninsular. Eran los surperuanos. En la batalla de Ayacucho, un ejército de 6.000 que eran 9.000 que eran los realistas, 500 españoles eran. Claro. Y el resto eran cusqueños, arequipeños, puneños, ayacuchanos, altoperuanos, ¿no? Bueno, principalmente porque en realidad la batalla de Ayacucho fue una batalla entre el norte del Perú y el sur. Más parecida a la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Porque en ambos bandos había peruanos, al punto que Sucre le pide a Canterac, sabiendo que habían hermanos, y les dice, vamos a permitirles que se acerquen a un terreno neutral, se den un abrazo los hermanos y luego regresen a sus propios ejércitos a agarrarse a balazos. Uf. Así de fuerte. Qué fuerte. Así de fuerte fue Ayacucho. Oye, entiendo que ahorita tenemos 15, 20 minutos porque tienes que tomar un vuelo. Así es. Pero quería preguntarte dos cosas. Una, en todas las historias de independencia siempre va a haber una que es la más polémica. Gente que dice eso no pasó, gente que dice eso sí pasó. ¿Cuál es, en tu opinión, tu anécdota favorita de la independencia del Perú? Bueno, no sé si es mi favorita, pero la más surreal es que la batalla de Ayacucho no existió. La que me acabas de contar. La que te acabo de contar. Hay gente que dice que no pasó. O sea, que pasó de manera ficticia en el sentido que ya estaba pactado el resultado. O sea, que hicieron como un amague, como dijo, oye, ¿sabes qué? Ya, esta vaina ya fue ya. Ajá. En España ya fue, no nos envía refuerzos, nos estamos matando entre nosotros, pero no nos vamos a retirar así nomás, muy deshonroso. Vamos a hacer como que nos peleamos. Ya, vamos a hacer como que nos peleamos, haces como que tú me pegas, como que me ganas, y ya yo te fulmo todo y ya, déjame regresar a España. ¿Me estás jodiendo? Sí, hay una versión que dice eso. No voy a decir cuál todavía. Hay una batalla en México que se dice exactamente lo mismo. Que dicen lo mismo. Oye, que fue ¿por qué carajos se copian todo de nosotros? No me Yo nada más digo la de nosotros fue primero, fíjate. Ahora, ¿cuál fue, por ejemplo? Es difícil decir esto fue lo que inició el movimiento de independencia porque es una serie de eventos desafortunados. Exactamente. Porque viste que hubieron cagadones de ambos lados. Sí. O sea, los peruanos nos mandamos cagadones y los españoles se mandaron cagadones. Porque en los dos lados hay humanos. Yo creo que aquí ganó el que la cagó menos. no el que hizo mejor las cosas. El que la cagó menos. El que la cagó menos, sí. Y también no se puede establecer un solo momento, pero, por ejemplo, de la independencia de México se habla del grito de Dolores. Sí. En la ciudad de Dolores Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla hace una arenga a la población. Nos vamos a levantar en armas. Ahí es donde entra el debate de qué dijo o qué no dijo. ¿Cuál fue en Perú el movimiento que se le considera el inicio de la lucha por la independencia? No, es que, a ver, se considera el de Túpac Amaru. Ok. Que fue en 1780. Exacto. Y que todos los historiadores están de acuerdo que está totalmente desconectado. Que no tiene nada que ver con la independencia. No tiene nada que ver, porque encima Túpac Amaru nunca propuso una república.
Túpac Amaru firmó su última carta como José I, rey del Perú, por la gracia de Dios. Ok. Él quería una monarquía, quería ser el Inca. Él quería ser el nuevo monarca. Claro. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Por qué decimos Túpac Amaru? Porque la realidad de repente es más dura. Tú te das cuenta que el Perú no tiene un padre de la patria. Ok. O sea, a ver, no tiene un Cura Hidalgo, no tiene un George Washington, no tiene un Simón Bolívar, no tiene un José de San Martín, no tiene un Sucre para Bolivia, no tiene un Bernardo O'Higgins para Chile. Para Chile. ¿Por qué? Porque todas las cabezas fueran extranjeras. Bolívar, Sucre, San Martín fueron extranjeros, y los locales, Ribagüero, Torretagle, se terminaron aliando con España porque ya viste que no querían ser tan independientes. Entonces, es que lo que te dije al inicio, nos independizaron desde afuera. Sí, sí. Ahora, bueno, si nos ponemos estrictos, o sea, no eran 100% extranjeros, Sucre, San Martín, Bolívar, porque alguna vez esos territorios fueron parte peruanos. De Perú. Sí. O sea, si te pones estricto en la historia. Sí. Pero fíjate que justo ambos comenzaron en los virreinatos que fragmentaron del Perú. Ok, ya cuando había las intendencias de Carlos III. Sí. Mira, el único que nació en la época de lo que era Perú fue Belgrano. Porque Belgrano, yo sí tengo la partida de bautizo que dice: nacido en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, Reino del Perú. Aunque cuando todavía era parte del Perú. Cuando todavía era parte del Perú. Pero ya San Martín, Bolívar, Sucre, todos nacieron después. Okay. O'Higgins es un caso curiosísimo. O'Higgins, padre de la patria chilena, financia San Martín, impulsa toda la independencia de Chile, era hijo de un virrey peruano. Ah, cabrón. Ambrosio O'Higgins, virrey del Perú. Es el típico caso del hijo que se le revela al padre, pero a una escala a nivel nacional. Sí. O sea, a nivel de independencia. A nivel de independencia del país, la rebeldía más brava, que le entró la rebeldía con todo. Y es por eso que cuando O'Higgins sale de Chile, porque sale mal de Chile, se va a vivir al Perú. ¿No? Y ahí tenemos la casa de O'Higgins en el Jirón de la Unión. El Perú no tiene un padre de la patria. Qué curioso. Y ahí está el tema que te había dicho al inicio con Abascal. Cuando se arma la Junta de Gobierno en Quito, en Buenos Aires, en Santiago, ¿quién las apaga? El Ejército Real del Perú. Y por eso ellos se dan cuenta, para independizarnos hay que independizar el Perú, porque ellos son, más bien nosotros éramos el escollo para la independencia. Claro. Éramos pues el estorbo, éramos los que estaban trabando las independencias. Entonces, cuando tú me dices, ¿y ustedes en qué momento comenzó las independencias? No lo queríamos. No querían independencia, fue contra nuestra, sí, wow. Pues. Fue en su contra. Así. ¿Qué dijo Simón Bolívar y San Martín? Lo voy a independizar Así de jodidos éramos y somos hasta ahora los peruanos. Para los amigos mexicanos y de ecuatorianos, argentinos, chilenos, aunque con los argentinos nos llevamos mejor, pero que no nos entienden, que dicen, oh, que Perú es un meme, quítenle el internet. Miren de dónde viene. Miren desde dónde viene. Quítenle el internet. Y por eso... Pero hay otro meme, Perú es clave. Pero es clave. Perú es clave. He dedicado a la página Poder Mexa, que para rajando de que Perú es clave, nos dedica todos sus videos, sueña con nosotros, así que siempre nos tiene más presentes que nosotros mismos. Cuando estuve ahora en España que te contaba, estaban sorprendidos porque en enero la estatua de Francisco Pizarro regresó a la Plaza de Armas. Okay. Mientras que en todos los demás países están sacando las estatuas de Colón, de Cortés, de Benalcázar. O sea, míralo desde la perspectiva española, que ven noticias. Te tumbaron la estatua de Colón, tomaron la estatua de San Junípero de Serra, tumbaron la estatua de... Y llega el Perú y restituye la estatua de Pizarro a la Plaza de Armas. De Francisco. De Francisco. Okay, hay que aclarar. Hay que aclarar. Y me dicen... ¿Qué está pasando en el Perú? O sea, por Dios, ustedes están yendo en contra de toda la corriente de sus países vecinos. Y le dije, sí, desde hace 200 años. Pero es que tú lo has dicho, no había como que un convencimiento de querer independizarse. Y tal vez eso fue lo que afectó a la República, por lo menos en sus primeros años. No sé si hasta el día de hoy, pero los primeros 20 años de República tuvimos 9 presidentes y 5 constituciones. Bien. O sea... Sí, es anarquía, difícil. ¿no? Militarismo, golpes de Estado, guerras civiles.
fue un caos, fue un desastre los primeros 20 años de República. Y bueno, me la jode un poco porque mi última pregunta iba a ser ¿quién era tu personaje favorito de la independencia de Perú? Pero es complicado entonces establecer uno. Así es. No tienes uno, así que digas, no, el mío es este cabrón. A ver, si me dices a favor, ahora te digo del bando español, ¿no? Fernando VII, no mames. Canterac, ¿no? El imperio contraataca, ¿no? Mira, sí, Bernardo de Torre Tagle, ¿no? Que se terminó pasando al bando español. Si yo tuviera que elegir a uno del bando de la independencia, fue José Olaya. Ok. ¿Y quién era él? Perdóname. Un pescador chorrillano que en esta época en que peligraba la independencia, nadaba pasando las cartas. Y cuando lo capturan, prefiere morir antes de entregar las cartas y da la vida, ¿no? Entonces, yo creo que fue dentro de todos estos... Un mártir. Claro, dentro de todos estos que cambiaban de bando como les daba la gana y se iban para aquí, se iban para allá y se traicionaban entre ellos, el más coherente por lo menos con sus ideas. Bueno, ahí está. Oye, pues perdóname, yo por mí me quedaba hablando mucho más tiempo, pero tienes un vuelo que alcanzar. Así es. Nuevamente, muchas gracias por el esfuerzo, por la atención. Que no sea la última, hermano. Espero próxima visita a Perú poder coincidir y nos chingamos una sopa criolla y seguir platicando. Unos picos, que sí, es peruano. Sí, por favor. Dedicado a Chile. Sí. Y chéquense el libro, Los Incas Católicos. También está Los Incas Hispanos. Y obviamente, bueno, hay más libros, hay más material. Tu canal de YouTube. Capitán Peruano en todas tus redes sociales. Capitán Peruano en Instagram. En Instagram. Y en Facebook y en YouTube estoy como Capitán Perú. En YouTube están más información. Tengo entrevistas a los descendientes incas, así. Nice. Muy disruptiva. Cosas que no nos enseñan. Y en TikTok como Capitán-Perú. Capitán-Perú en TikTok. Sí. Y bueno, también gracias porque tratas de mantener a la gente informada con temas que son para muchos pesados. Y lo haces de una manera entretenida, al menos yo te digo, y no es nada más cebollazo, sí veo tus videos, sí veo tu material, y que no sea la última mano. Y pendientes, porque vamos a empezar a hablar ahora de la independencia de México. Pero eso lo veremos en la próxima temporada. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido. ¡Tú eras el elegido, Anakin! ¡Debías destruir a los Sith! No unite a su fuerza, menso. Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad. Era mi hermano Anakin, yo te quería. Mueve tu bote, mentecato, por favor.